Me fui a ChatGPT, me generó un documento hermoso, 2 páginas, y uno dice, bueno, Sí, no, tremendo, sí. pues argumentos, me puso los pie de páginas de dónde eran tomados, la norma, y entonces te cuento un cacharro que yo mandé el concepto y a los, ¿qué? 30 segundos yo, venga, ¿yo qué mandé? Y Jue me madre. volví y empecé a revisar las referencias, norma tal, y fui a visitarla, no, esto no existe, yo, no, esto es falso, esto no, Sí, sí, no, 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 vení, vení. esto no es Vení, que conmigo. aquí algo, güey, algo no, güey. Álvaro, qué emoción tenerte acá. Oiga, casi que no. Tenemos una agenda súper complicada, súper pesadas, pero bueno, aquí estamos en este espacio, en esta sesión que vamos a tener hoy, en el que vamos a romper esos mitos de, uy, no, ¿y será que en la educación se puede usar la inteligencia artificial? Álvaro, bienvenido y contanos quién eres, de dónde vienes, qué haces y por qué hoy quieres aportar a esta comunidad CREA y a I365 de cómo podemos ayudar a que más personas puedan usar inteligencia artificial. Jason, muchas gracias. Contento de estar en este espacio, de compartir un poco qué es la experiencia. Soy economista, también he estado en la matemática, magíster en enseñanza de ciencias exactas y en educación 20 años. Y en todo este tema de educación trato que la tecnología en la enseñanza esté presente y también en el día a día. Dentro de lo que hago hoy en día como profesional en la alcaldía de Río Negro, en la Secretaría de Educación, entonces movilizando también todo este ejercicio de llevar la inteligencia artificial a las aulas de manera tranquila y natural a los maestros. Wow, espectacular y pues también de resaltar que a veces las entidades públicas son las que un poco más demoran en empezar estos procesos, de resaltar un poco eso que haces, desde ya arrancar, porque eso es otra cosa que estamos viendo. Esta vaina va muy rápido, o sea, estamos en un acelerón tremendo. Arrancamos con la primera pregunta. Álvaro, ¿tú cómo ves la implementación de inteligencia artificial en el ámbito educativo, tanto en maestros como en los mismos estudiantes? ¿Cómo lo están percibiendo y tú cómo ves ese tema o cómo pueden de pronto un poco implementar esa inteligencia artificial en las organizaciones? Bueno, yo lo veo como algo que es necesario en términos de que es una estrategia que potencia lo que pueda hacer el maestro, que permite también darle elementos para mejorar las competencias de los estudiantes, porque al final uno enseña para que los estudiantes tengan elementos para desarrollar su vida, su proyecto de vida en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Entonces todos esos elementos tienen que mejorar lo que hacen la persona. ¿Y cómo lo ven, digamos, en el plano de la educación? En principio, como una amenaza, en el Una sentido amenaza. del riesgo que trae toda la inteligencia artificial. Yo creo que es mito el decir que toda la inteligencia artificial va a desplazar al maestro. Si vos te situás en un plano de la educación tradicional de lo memorístico, listo, va a desplazar el Exacto, ese maestro, es el punto. ¿cierto? Dependiendo de dónde. Sí, si lo estás mirando las habilidades que hay en el tema de socialización, de la parte afectiva, la parte emocional, y eso combinarlo con el conocimiento a nivel cognitivo, no, esto es un excelente complemento. Y yo creo que esa es como parte de la motivación de por qué estoy aquí, Qué por qué he bacano. querido incursionar en elementos de la inteligencia artificial o de la tecnología al servicio de la educación. Maravilloso. Álvaro, hay algo que a mí, digamos que a nivel de programación y del tema del software, hay algo que me llama mucho la atención y es que hay estimaciones que esperan que el desarrollo en el mundo del software, la creación de soluciones digitales, se hagan por un concepto que se llama ciudadanos desarrolladores. Y son personas que no son técnicas, que su base no es aprender o no aprendieron a programar software a nivel de código, sino que son personas que con herramientas nuevas de low code, no code, que hoy estamos viendo un montón en el mercado, están creando esas automatizaciones. Y eso me llama mucho la atención porque esas herramientas son las que finalmente están dando esa apertura a que más personas y de alguna manera democraticemos o se democratice el desarrollo de soluciones tecnológicas. Eh, Cuéntanos qué experiencia has tenido con herramientas y qué herramientas tú dices, uff, esta herramienta me voló la cabeza o qué otras herramientas te han volado la cabeza y en qué las has usado. Ahí toca dos temas muy interesantes. Hablaba del asunto, a la velocidad que va todo este tema Uy, del sí. conocimiento. Se habla que la educación va a un ritmo 10 veces menos que lo que va toda la evolución de la información Wow. y el poder incursionar en esto lo que ayuda es, venga, cerremos un poco la brecha. Y lo otro, en términos de democratizar todo el tema de desarrollo de inteligencia artificial, los costos que tiene, posiblemente, hay unos estudios que hablan que la brecha en términos de conocimiento se va a ampliar mucho más porque quien tenga mejor presupuesto va a tener Claro. acceso
herramientas mucho mejor, pero el poder incursionar, digamos, como de manera natural, uno no desde el código, sino de poder optimizar lo que hay, le ayuda a uno a que haya posibilidades de acercar toda esta tecnología a más personas y que esas personas tengan la tranquilidad de poderla usar. Un par de experiencias que te quiero contar. Uno Ajá. dice inteligencia artificial hace 2 años. No, yo creo que cuando hace unos 10 un poco más utilizaba algunos software en matemáticas. A mí me encanta la matemática y De hecho, me decías, soy profe de matemáticas y he soy, dado clases de matemática en diferentes niveles de educación. sí, he podido compartir desde la primaria, bachillerato a la universidad en temas de matemáticas y había buscado siempre utilizar herramientas tecnológicas que apoyen la matemática. Utilizaba en su momento Wolfram Alpha y GeoGebra. Yo creo que Wolfram Ajá. Alpha fue uno de los primeros software que vinculaba de manera automática el poder generar procesos matemáticos. Digamos, resolver factorizaciones, resolver derivadas, mostrar los procedimientos. Hoy en día eso es potente. Y Ujú. GeoGebra también como comunidad libre ha venido desarrollándose fuertemente y eso es una ayuda para uno como maestro. Digamos que las primeras experiencias esas. Y hoy en día de inteligencia artificial, te cuento que he estado usando NoteBLM, Esa es ¿cierto? de Google. De Esa, Google. esa la recomendamos mucho y quienes nos están escuchando por primera vez, Notebook LM, les vamos a dejar ahí en la descripción de este video porque es una herramienta que el que no lo ha usado le va a volar la cabeza. ¿Sí o qué? Potente, potente, porque yo creo que en la mente, sobre todo el contexto nuestro, ChatGPT es Es como el el estándar, líder. Si uno como que uno dice, hace todo ahí. ajá, reconozca una ayuda de inteligencia artificial y en la mente sale ChatGPT. Mm, Bueno, y es de manera natural, está ChatGPT, Perplexity, que me parece muy completo, Copilot por el ecosistema, por ejemplo, que hay en temas de empresariales de la alcaldía, con ujú. todo 365, entonces está Ah, Copilot claro, ahí eso ayuda unido, mucho. entonces se vuelve como natural. Pero NoteBLM, que lo conocí en uno de los bootcamps con ustedes y Qué después bacano. empecé a explorar la potencia que tenía la herramienta, me ha generado, digamos, una satisfacción de llevarlo a la educación, de lo que puede aportar esa herramienta y al trabajo, Ok. porque primero me da confianza, o sea, lo que yo le llevo a ¿Por NotebookLM. qué? Contanos por qué te da confianza en versus ChatGPT. ¿Qué te pasó? Bueno, te cuento ahí una experiencia. Un día estábamos trabajando sobre normas, orientación de un concepto en educación y pues en educación hay muchos referentes, entonces yo no tomo esta norma, tomo lo otro y cuando iba a construir el concepto, era un concepto sobre segundo evaluador, me fui a ChatGPT, me generó un documento hermoso, 2 páginas y uno dice, bueno, Les dije, no, tremendo, "Ustedes". pues argumentos, me puso los pie de páginas de dónde eran tomados, la norma. Eh, y entonces te cuento un cacharro que yo mandé el concepto, pues, a alguien que me estaba pidiendo asesoría y a los, ¿qué? 30 segundos yo, venga, ¿yo qué mandé? Y Fue me madre. volví y empecé a revisar las referencias, norma tal, y fui a visitarla, no, esto no existe. Ah, A mí me caramba. encanta la norma, me llamó la atención una que mencionaba en el decreto 1075, que es el decreto de educación. Yo, no, esto es falso, esto no, Sí, sí, no, 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 vení. esto no es Vení conmigo. que aquí algo, güey, algo no, güey. Y le digo a ChatGPT, venga, usted se está equivocando en eso. Ay, disculpe, nada, vuelvo y lo Todo mejoro. complaciente. Yo, no, 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 esto no es. Entonces tomé los elementos de estructura bien y me fui a hacerlo manualmente cada una de las cosas. Cuando conocí NoteWLM en esa experiencia, empecé a trabajarlo. NoteWLM tiene la ventaja que vos creas el cuaderno. Ajá. Entonces yo creé el cuaderno, lo personalicé con los Normas. referentes que tengo. ¿Y qué es lo chévere? Que vos le preguntás una orientación en ese sentido y los elementos que te saca tener la confianza. No está alucinando, sino que te está diciendo, venga, es que eso lo saqué del documento en esta página Claro. referente de esta manera. Entonces de ahí me empezó a llamar la atención todo el tema de NoteWLM y empecé a buscar cómo podría ser aprovechado en educación NoteWLM, ¿cierto? Y hoy lo trabajo en 3 cosas fuertes de educación y se lo enseño también a maestros para utilizarlo. Wow, bacanísimo. Y ojo ahí con eso que acabas de mencionar que me gusta mucho, es porque venimos como de una tradición de que si yo soy Microsoft, soy Microsoft, si soy Google, y de pronto explorar otras herramientas a veces es complejo en las organizaciones. Y acá yo creo que en este mundo en el que estamos, mejor dicho, abierto a cualquiera de los proveedores porque cada vez sacan cosas increíbles, increíbles. Este es el notebook, la anécdota, y hoy estás enseñando a los profesores cómo reciben este tipo de información, o porque es que hay muchos mitos, y uno a veces se escucha como, no, es que nos van a reemplazar, y casi que ese es el foco, pero hoy
cuando tú le enseñas a los maestros, ¿cómo lo haces o cuáles son tus principios para decir, vea, es que esto no te va a reemplazar o esto te va a ayudar o cómo lo haces a diario? Imagínate que de las cosas que hago ahorita, a mí me encanta la evaluación. Creo que puedo ser una persona muy buena en términos de evaluación, en términos de conceptos y de uso Ujú. pedagógico de los resultados de la evaluación, más allá de la evaluación estandarizada. Y empecé a buscar cómo acercar al maestro a hacer el uso. Generalmente en la evaluación, de pronto los que nos escuchan tienen en la mente pruebas saber o pruebas IFES y demás y resultados que son los que de alguna manera miden una parte de lo que son las instituciones educativas. Entonces, para el uso de eso están los promedios, las desviaciones, bueno, y en general eso es lo que trabajo yo, ¿no? ¿Cómo vamos más allá? Porque Ajá. hay datos que tienen que ver con niveles de desempeño, con competencias, con aprendizajes, bueno, pues cómo armar todo ese cuento y que el maestro lo entendiera. Entonces, esta es una herramienta que permite eso. Cuando yo lo llevo a los maestros, ¿cuál es la clave? Llevarlo de manera tranquila, que el maestro entienda que es una herramienta que complementa lo que está haciendo, que no es algo que lo va a reemplazar, ¿cierto? Si yo hablo de conocimientos explícitos y memorísticos, vea, ahí está O sea, el que ChatGPT, ¿cuál que está lo simplemente reemplaza? a punta de ¿Sí? memoria, Hace 10 años uno buscaba cosas en Google, era el rey, digamos, y hoy cualquier herramienta de inteligencia artificial, la gente pregunta hasta una receta, pues, por el lado de inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, yo le dije a los maestros, venga, uso y apropiación de resultados, ¿cómo lo trabajo? Entonces, tenemos los informes de los resultados de una de las pruebas, tengo unos referentes que son en educación y tengo unos marcos de referencia. Los marcos de referencia lo que dicen, venga, voy a enseñar matemáticas, estas son las competencias que estoy evaluando, estos son los aprendizajes, entonces le digo, si usted tiene debilidades, ¿cómo diseño yo, cómo potencio mi clase para wow. desarrollar aspectos de esa competencia? Entonces yo Oh, le puedo armar mi está secuencia bien. didáctica, le puedo proponer actividades y algo que he encontrado ahí muy chévere es que potencia las ideas del profe. O sea, uno como profe, Potencia las ideas del profe, me encanta. sí, uno está pensando, hey, quiero hacer un laboratorio de matemáticas para muchachos de décimo que tenga que ver con trigonometría. Y uno tiene la idea. Si uno va y busca elementos y le pone unos buenos documentos o Sí, referentes a la buena IA, info. y clave, y si le genera unos buenos prompts, es decir, volvemos Ese es lo otro, a... el prompt. Imagínate que volvemos a algo que en educación se llama la mayéutica, ¿cierto? Por ahí Ah, Aristóteles, el tema de la pregunta, mayéutica. saber preguntar. Aquí la Sí, clave en la señor. IA. Si yo pregunto bien, eso me puede estructurar una clase, yo digo una clase de 60 minutos que tenga una secuencia, inicio, desarrollo, cierre, que me desarrolle la competencia de solución de problemas en el ámbito tal, te genera Claro, unas ideas. te genera un concepto poderosísimo. ¿Que quién lo lleva a materializar? El maestro. Entonces, Exacto, es el usuario finalmente, o sea, es el maestro quien lo lleva con sus estudiantes a usarlo. desde ahí lo han tomado bien. Después de que viven, digamos, el momento, lo han llevado bien. Y ahí he tenido en los últimos 6 meses unas experiencias de unos talleres con profes, digamos, a nivel general, mostrando la herramienta. El último fue el viernes pasado. También uno aprende a ser más tranquilo en la enseñanza. Entonces, por ejemplo, en el caso de Notebook LM, en este último yo dije, bueno, en 2 horas que tengo, voy a dedicar media hora, primero a introducir qué es Notebook LM, qué pueden encontrar allá, Ajá, a un poco a venderle la potencia a la que tiene la herramienta como asistente de investigación. Entonces, digo, maestro, esto tiene esto, usted le puede subir archivos de esta asistente de investigación. manera, usted le puede subir enlaces, le puede subir videos, puede preguntarle de esta otra forma, puede grabar lo que está haciendo en términos de notas. Claro. Entonces de ahí uno le da elementos clave. Esa es una de las líneas que he encontrado que son muy chéveres. Y eh, a ver, otra que te cuento es en el ámbito de la norma. Ajá, Digamos que en principio la experiencia que te contaba ahorita y la dejé un poco ahí abandonada porque me metí en el tema de evaluación. Y recientemente estoy con otras cosas de norma y lo que tiene Notebook LM en el mapa que él genera, una especie de mapa mental, permite fácilmente uno explicar. Porque es lo otro que en educación es clave. A los pelados de hoy, en términos de la enseñanza, hay que trabajar de dos cosas por competencias. A que ellos tengan un pensamiento estructurado y el tema de mapas mentales o estructuras mentales es poderoso para sintetizar información y comprenderla. Y te decía ahorita el asunto de la comprensión del texto discontinuo. El ujú. mundo de hoy está lleno de información, de datos, de tablas, de gráficos. Entonces uno con esto también puede potenciar el que se enseñe a leer el texto discontinuo, porque a veces se da por Maravilloso, hecho. ¿Sí? fabuloso.
Me encanta cómo, bueno, primero, espectacular que lo estés aplicando con los docentes y pues, digamos, con los diferentes actores. Estas herramientas como Notebook, ¿qué otra herramienta has probado que tú digas, ve, esta otra herramienta, porque ya hablamos de ChatGPT, Notebook, y en qué otros ámbitos los has probado aparte del rol tuyo de trabajo? Bueno, he venido explorando Gemini. Gemini ya ha mejorado mucho Ujú. en el último año en términos de usarlo pues para escritura, para búsqueda. Bueno, ChatGPT, te cuento, pues yo no lo pago, pero tengo unos amigos que lo pagan y están haciendo un entrenamiento. Cuando ya usted trabaja específicamente a hacer el En los entrenamiento, GPTs, sí, creando los GPTs. y hacer el entrenamiento preciso, eso es otra cosa. Con unos amigos en estos días estaba viendo para el diseño de espacios, de generar render. Espectacular. Sí, uno le mete las condiciones, estaban generando el render de un café que iban a montar, le metieron las condiciones y demás. Se puede tardar su día completo, pero la calidad con que se Wow. generan esos planos, tremendos. Eso es una de las cosas que encontré ahí. Y ya en lo personal, hace poquito con la familia también un tema de generación de imágenes. ¿Qué hiciste? ¿Cómo jugaron Estos con esa días, imagen? imágenes de mi papá y mi mamá. Mi hija era la que estaba un poco probando con personajes de la farándula colombiana, de la política. Sí, un Entonces poco. los pusiste a que, No, al lado de ella me ellos, dice, al lado de ellos, abrazados y las imágenes tal cual, tomando café con ellos. con los Sí, personajes. con los personajes. Yo ese día me puse con Donald Trump al lado en la sala. Y era Donald Trump conmigo. Muy Es- charro. Y sabes, cuando estuve mucho también utilizando, buscando varias, cuál era la mejor para generar imágenes, cuando todo el cuento este del pollito, eh, De de la Frisbee. línea de cadena de frisbee, ¿cierto? Que todo el mundo resultó con la imagen abrazado y dándole apoyo. Empecé a buscar cuáles Ajá. generaban las mejores imágenes con Wow. que uno no perdiera fidelidad, digamos, El en el rol. personaje, que no se Ajá, perdiera el personaje. sí, Cuando eso no existía Nano Banana. no. Porque ya vi con Nano Banana en Google. Uy, Eso es es, impresionante lo que puede hacer. Eso es poderoso. Entonces, desde ahí y la idea de estar en comunidades de inteligencia artificial como para conocer qué hay pues, y qué Está tal actualizado. alcance también del conocimiento de uno y que pueda profundizar como en ello. Maravilloso. Profe, matemáticas, economista. La matemática es algo que de verdad que me llama mucho la atención. El hecho de que muchas veces, a veces se piensa que es que ya estudiar matemáticas, ya estudiar español, ese tipo de cosas, que porque la inteligencia artificial lo resuelve todo. Em, y me pongo a ver, por ejemplo, cosas que pasan recientemente. Un modelo de Google AlphaEvolve logra encontrar nuevas formas de multiplicar matrices, o sea, nueva forma de matemática. Y empieza uno a pensar, oh, ¿hasta qué punto si es necesario o no la matemática y qué consejo le darías tú como docente, como profe de matemáticas a los que están viendo este podcast? La matemática sigue evolucionando. Uno cree que ya está escrito, digamos que la matemática de bachillerato en general está escrito y poco puede cambiar. Lo que cambia es en la didáctica y en la metodología para acercar al estudiante. Y en ese sentido hay que decirles que el pensamiento matemático debe continuar y potenciarse, ¿sí? No es el asunto de hacer ejercicios, es pensamiento matemático, solución de problemas, que ellos conecten información de variables, sean capaces de sintetizar la información, de sacar conclusiones. No, la matemática hay que seguirle trabajando fuerte. Yo creo que hay dos temas que en la formación del estudiante se deben de mantener, a pesar de que evolucionen muchas cosas y digan, bueno, la educación tiene que estar cambiando. Es que un asunto es todo el pensamiento matemático desde los pequeñitos, ¿cierto? De cómo voy trabajando estos elementos. Si hablamos de programación, de coding, pues todo el tema de bloques lógicos, Ajá. de trabajo de estructura con los chiquitos, de eso facilita ese proceso de pensamiento cuando estén más grandes. El trabajar con variables, el entender por qué las variables, es decir, de simular las funciones, que un Claro. asunto no es Sí. el cuento matemático de lo de haber sido, no, venga, si usted le aplica eso en funciones, ¿cierto? Usted le va dando aplicación, así de pronto no esté al alcance completo de un pelado a entender una estructura de código, de programación, pero eso hay que traerlo a la escuela, o sea, ya los lenguajes de programación, de alguna manera hay que traerle a los pelados para que ellos lo hagan. Y lo otro es el lenguaje, ahí te toco el lenguaje de programación, pero a mí el lenguaje es amplio, no solamente es el Mm, español, mm. sino venga, todas esas formas de comunicarse. Y para mí la tecnología y la informática es otro lenguaje, ¿cierto?
que nace y hay que evolucionar con esos elementos en la escuela. Claro, y además que la matemática, pues todos de verdad que, pues quienes nos ven, el fundamento de toda la inteligencia artificial es matemática. O sea, cuando uno se va a la base de toda la de toda la inteligencia artificial, viene siendo matemática. O sea, pero al 200, una orquesta hermosa de matemáticas, porque todo va enfocado en probabilidades. Entonces es muy interesante cómo pensar de que un algoritmo, que los transformers, que las redes neuronales paralelas, que todo esto es finalmente matemática lo que se expresa en su núcleo. Entonces la matemática definitivamente tiene que ser. Yo recuerdo mucho que en la universidad de más era, eh, vamos a las clases de álgebra, cálculo y demás, a resolver problemas. Entonces, ¿cómo uno traslada esa resolución de problemas desde la extracción de matemática y demás, pero a la vida real? O sea, ¿cómo luego sintetizar eso para desarrollar un software, para hacer una secuencia lógica de pasos? Que yo creo que pasa mucho eso y hoy vemos, y mencionas ahorita el lenguaje de programación, hoy estamos viendo que el software está cambiando demasiado. La manera de hacer software antes, las herramientas como Notebook y ChatGPT y demás son herramientas un poco más de uso, de consumo. Por ahora no son tanto herramientas de creación. Por ahora digo porque de hecho hoy se está lanzando una nueva característica en ChatGPT que se llama Agente Builder y va a permitir hacer flujos de trabajo automatizados dentro de ChatGPT y eso es una cosa espectacular. Y vas a poder crear, pero asimismo en cada uno de esos escenarios y vemos que la lógica de programación empieza a ser muy de extraer el problema, identificar el problema, pero muy bien antes de pasar a programarlo, porque hoy ya le puedes decir a un sistema, créame un software y hazme esto, esto y esto, pero vemos que cuando te enfrentas a un sistema de programación de software, de cualquiera de todos los que hay, siempre es como, ¿y qué es lo que voy a hacer? Y ahí es donde cómo extraemos esa información antes de poder siquiera utilizar una herramienta. Profe, los estudiantes y digamos que yo me gustaría mucho, decías ahorita, cómo llevamos el código o la programación también a la escuela o a la universidad. Y normalmente uno ve que estos programas están finalizando bachillerato, décimo, once. ¿Qué ha pensado instituciones como la alcaldía u otros en cómo llevar esto, matemática, inteligencia artificial y programación, a los más chiquitos? Mencionas ahorita, ¿cómo llevamos eso? ¿O qué han pensado cómo llevar? Ve, ahí yo creo que son dos claves para uno poder realizar cosas. Es, primero, a los maestros. Entonces hay una Ujú. línea de formación e innovación e inteligencia artificial que nos la hemos trazado a 3 años para darles, digamos, un poco capacitación y entrar a elementos al maestro que pueda llevarlos al aula con estrategias, Ok. ¿cierto? Lo segundo es un tema de modelación alrededor del pensamiento matemático, es decir, cojo la matemática, cojo la solución de problemas y desde los pequeñitos como trabajo modelación matemática, es decir, estructura el pensamiento para que el niño tenga la capacidad de tener distintas variables y conectarlas, de identificar patrones, de analizar, ¿cierto? De hacer ejercicios desde lo más chiquiticos, desde lo tangible, desde lo concreto. Entonces, por eso te hablaba del tema de bloques lógicos en programas como Scratch, que ellos también Ujú. tienen la posibilidad de rayar, todo el tema de geometría es clave y la estadística, todo el análisis Ujú. de datos, ¿cierto? Entonces ahí hay que contagiar los dos primeros grados. Cuando entra el lenguaje de programación, es decir, ya códigos en bachillerato y a formalizarse un poco el asunto, sea mucho más sencillo. Y siempre conectado con retos o con problemas a resolver. O sea, si Reales. vos le puedes poner un ejercicio de código y si lo haces como poner venga, factoríceme 40 ejercicios, hoy en día no funciona así la Sí, no. matemática, no, venga, yo lo hago porque tengo un objetivo. Entonces, es un tema de proyectos, de retos que le pongo a los estudiantes que trabajen Wow. de manera colaborativa, porque también es el asunto. Y creo que eso es parte de lo que hay. Y si uno lo mira en términos de como de empleabilidad o hacia dónde van las tendencias de esto, todo el tema de desarrolladores y los que están en ese sector están ganando muy bien. Uno diría, listo, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, si lo ven como oportunidad, como por ese lado. Y hay otros sectores que lo dice un análisis que hizo el Fondo Económico, el Banco Mundial, perdón, ¿cierto? En las tendencias que hay en educación y en las Ujú. tendencias en el desarrollo de sectores en los siguientes años. Entonces, si yo a la educación le traigo cómo se va a desarrollar
el mundo en unos años. Entonces, vengo a trabajar en capacidades o habilidades que se deben de generar en el estudiante. Entonces, todo el tema de trabajo en equipo, todo el tema del bilingüismo o el plurilingüismo, pues como hoy se Ujú. habla, toda la sostenibilidad en el tema ambiental, son elementos que impactan el desarrollo de sectores. Y eso hay que traerlo a la escuela, porque la escuela tiene que pensar en metas de aprendizaje, ¿cierto? Claro. ¿Para dónde es que voy en ese proceso? Y eso me va bien para preguntarte algo. ¿Vos cómo te imaginas el futuro de la educación en 5 años, en 10 años, en 15 años y en 20 años? Oh, Uno a uno. ¿Qué te imaginas? bien, bien, bien retante. En 5 años yo no le veo muchas diferencias frente a lo que tenemos. Vamos a tener más presencia de la tecnología. El maestro se empieza a reinventar en qué es lo que voy a proponer en la escuela y a preguntarle al estudiante, porque hay muchas cosas que le harían, le resolverían lo que él está haciendo. Veo en los 5 años un tiempo para fortalecer capacidades en el maestro, Ujú. ¿cierto? Que en 10 años el maestro ya esté De acuerdo. trabajando en clase en esa combinación. La pandemia nos dejó unos aprendizajes que se están perdiendo. Parece que fuera memoria de corto plazo. Todo el uso de las tecnologías, de todo el tema digital. Sí, sí. Llegamos otra vez a la escuela y nos olvidamos De la forma de esa digital otra de hacerlo. ganancia, incluso de interactuar en comunidad y de vincular la familia o el contexto, ¿cierto? Eso es vincular los problemas reales a lo que la escuela está pensando. En 10 años tenemos que estar más inmersos ahí. En 10 y en 15 que me preguntabas, veo lo siguiente, la escuela tiene que disminuirle a los espacios, digamos, de clase cerrada en aulas, Ajá. abrirla un poco más, trabajar proyectos Ok. abiertos en el contexto de la comunidad, involucrarse en solución de situaciones en la comunidad cercana. Y yo me imagino algo en escuelas a futuro, que sé que no se pierden, y es que nosotros tenemos que tener un alto componente en el desarrollo de habilidades blandas, es decir, voy a la escuela a interactuar con mis compañeros, a aprender a relacionarme con ellos, a tener un reto y a mirar cómo me combino en roles, ¿cierto? En ese proceso. Y en términos de asimilar conocimientos, yo creo que el tema de aula invertida en educación va a ser ganador. ¿Qué es aula Hoy en invertida? día las universidades lo están haciendo y medicina es un ejemplo de qué es aula invertida. Uno como estudiante va y trabaja primero la parte de conceptualización de conocimientos y llega al momento de encuentro con el profesor a interactuar a partir de preguntas, Ya. ¿cierto? O de casos. El tema de casos, si uno lo lleva a la situación, yo me voy mucho a la medicina y desde ahí lo he aprendido un poco más con mi hija que estudia medicina, es si el aula invertida, si yo vengo y estudio, tengo que dedicarle tiempo como estudiante, 2, 3 horas de trabajar, y hoy me encuentro contigo en clase 1 hora, pues yo me voy a desaprovecharlo con Claro. preguntas que hay, venga, Las hay este dudas. caso, este análisis, esa va a ser la escuela. ¿Sí? Wow. Incluso me Buenísimo. imagino que en educación tenemos que transformarnos a tener un tema de educación híbrida en preescolar básica y media. Hoy en día en la universidad lo hay, pero en el otro campo todavía no hay pocos O sea, que desarrollos. haya más virtualidad. Sí, donde vos tengas la posibilidad de trabajar incluso desde su sitio de casa un día o una parte de la jornada Uy, qué y tengas interesante. unos encuentros. Listo, vamos a trabajar liderazgo hoy con los estudiantes. Entonces, uno, imaginarse la situación, plantearla y desarrollar toda la secuencia para generar otras habilidades en los estudiantes. Y en 20 años este tema de máquinas, de inteligencia artificial, de computación, va a ser dominante. El maestro tiene que estar enseñando muchas más habilidades de interactuar, el tema emocional, el tema mental, la regulación, pero eso es producto también del aprendizaje del mismo maestro, porque es que Ujú. estamos con seres humanos. Ya lo decía, veo, hay un filósofo coreano que es Chul Han, viene conversando mucho sobre inteligencia artificial, haciendo la crítica al tema de concienciación, al tema ético, ¿cierto? Y hay un libro de él que se llama Sociedad del Cansancio, donde dice o critica la absorción de toda la tecnología al ser humano. Entonces nosotros ya estamos como en un modo, ¿cierto? De Mm. solamente mirar estos dispositivos. En 20 años podemos llegar a eso, pero el asunto es cómo se potencia la educación para que esto sea una ayuda a la mejora del bienestar Uy, sí. de la humanidad, ¿cierto? Que hecho, mencionaste los celulares y las redes sociales. A mí el tema de redes sociales pero yo vivo pues obviamente en un mundo muy tecnológico y hemos desarrollado y creamos cosas. Uno de nuestro, digamos, mantra dentro de I365 es cómo utilizamos la inteligencia artificial para liberarle tiempo a la humanidad, no para quitárselo.
Entonces, dentro de todo ese mantra, algo que a mí no me gusta en las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, más porque cuando vos ves las métricas, la cantidad de tiempo que le roba una red social a una persona es asombroso. O sea, métricas de 6 8 horas al día, Ujú. donde estás pegado al celular. Y eso, digamos que es uno de los puntos que estamos viendo inclusive hasta en las empresas de productividad. O sea, el tema de las redes sociales, el tema de consumo de la misma tecnología, incluso ya ahorita hasta con la misma inteligencia artificial, estamos viendo la productividad o la misma persona no explotando su mayor potencial porque es que se la pasa 8 horas pegada al celular en estos modelos híbridos y demás. Eh, ¿Cómo es, y ya mencionabas el tema del futuro, cómo es el futuro a 20 años? mm, ¿Qué crees que debería de pasar para que podamos utilizar mejor la tecnología, ¿cierto? Y que esto pues no nos vaya a consumir, a absorber, ni nada de eso, porque mira que hay una cosa importante y es que yo cada vez que veo y hablo con personas sobre el tema del futuro de la tecnología, veo que cada vez hay más enfoque sobre habilidades blandas y habilidades de comunicación y contacto y demás. ¿Qué crees que debería pasar para que la tecnología no nos vaya a absorber y a poner en un punto donde no queremos? Eh, pues uno desde ahora tendría que trabajar como en varios escenarios y la escuela está llamada como a todo el tema de formación ciudadana, de pensamiento crítico para que la información que llegue, las redes sociales, no lo termine de absorber. Hay un tema entre lo emocional y lo mental que va a ser crítico, Ujú, ¿cierto? Incluso las métricas de redes sociales y los que están expuestos a ellas, desde la escuela se tiene que trabajar en darle, digamos, fortaleza, que se puedan observar ciertas métricas o reacciones en redes sociales y ujú. eso no te devaste como ser humano. Entonces, parte de lo que hay que trabajar, porque si no, vamos a llegar a un punto en que colapsa y algunos que son, digamos, como una proyección nefasta de todo este proceso, dicen, no, nos vamos a volver menos inteligentes, vamos a depender de todo el tema de tecnología, éticamente no vamos a soportar lo que hay en el mundo y vamos a ser muy débiles emocionalmente, ¿cierto? Pienso que hay que Ujú. trabajarle a esos elementos de lo emocional, a lo ético, porque debe tener límites. Hoy en día hay varias organizaciones que están trabajando en todo el tema del componente jurídico, ético y legal de los alcances de la inteligencia artificial y eso hay que llevarlo a las discusiones y a todo el tema de formación como ciudadanos. Eh, es que hay unos retos también a futuro con todo el tema del desarrollo tecnológico que uno pensaría que es nuevo, pero si vos te remontás 50 años atrás, Ujú. cuando nace la inteligencia artificial y cuando es fuertemente, digamos en el auge por allá en los 60 que se empiezan a dar desarrollos muy asociados al tema de la guerra o al tema de espacial nos planteamos casi las mismas preocupaciones. En estos días escuchaba una charla de Alan Turing, que dice que es el Sí, padre de la inteligencia artificial. Hoy tenemos inteligencia artificial a este nivel porque económicamente es viable, ¿sí? así es. Porque es menos costosa. Por eso hoy la vemos, pero hace unos cuantos años el asunto ya se estaba Sí, era tratando imposible. fuertemente. Lo hablaba Jürgen Smith-Huber, creo que es uno de los pioneros en una charla también que hacía de hace unos 20 años, como se veía la inteligencia artificial, con todo el tema de redes neuronales, y ese asunto en 10 años creció de una manera Total. bomba, ¿cierto? Entonces, la humanidad también, a pesar de que aparecen retos que como que lo van a autodestruir, diría uno, ¿cierto? Si va uno como a las series de ciencia ficción, también se va preparando en cómo enfrentar y que realmente sea esto. Y la otra parte que se me olvidaba ahorita es que en los estudiantes hay que trabajarle un tema de sensibilidad en lo ambiental y en Y en el lo uso ambiental. eficiente de los recursos. Es decir, todo este tema de inteligencia artificial tiene un gasto en energía y en agua, pero fuerte. Es que es muy poco lo que se está viendo ahorita de las megas infraestructuras que se están generando. Hoy en día se está generando una en Estados Unidos, creo que es en Texas, grandísima, una infraestructura de uno de los grandes de inteligencia artificial. Me olvida en este momento el nombre de Stargate. estos. Stargate se Es llama. una 500 mil cosa millones de dólares a invertir en esa computadora. gigante y la cantidad de recursos y de agua que se genera, porque inteligencia artificial llega, pero hay que hacer un buen uso. No para todo se puede
utilizarlo, porque uno Así está es. gastando cantidades de agua. Y ahí, te cuento, viene entrando en una parte como de análisis frente a países en desarrollo o países en pobreza, son los primeros que van a tener instalaciones de este tipo, porque simplemente Ujú. se compra la tierra, se compra el medio ambiente y llega Hay gente que la está comprando tecnología pueblos ya, a enteros. arrasar con eso. ¿Sí? Exacto. Tengo el ejemplo de un pueblo en Chile que iban a instalar una planta de estas para enfriamiento de máquinas y estaba escaso el tema del agua. Y ahí estaba el proyecto y la comunidad dijo, no, no, no va, no va. Entonces, el asunto es complejo. Todo eso tiene que Sí, entrar en análisis. ahí hay un tema importante y es el consumo de recursos. Hay dos puntos. Uno es la energía, que definitivamente va a haber unos costos muy significativos. Es importante que la gente sepa varias cosas. Se están trabajando en proyectos que vayan a disminuir esto. Y de hecho, por ejemplo, proyectos en montar data center en el espacio. Entonces ahí resuelven dos cosas importantes. Ah, El uso de la energía, porque se trabajaría a nivel solar, obviamente con paneles solares. Y dos, el uso del agua, porque el agua se usa para enfriamiento principalmente en los servidores. Y con el agua hay como unos disclaimers que uno a veces dice, si necesita muchos consumos, o sea, mucha agua para poder que pase por los servidores, pero normalmente lo que hace es que lo enfría y sigue. Entonces el se agua puede recicla. cambiar de estado, ¿cierto? Se puede evaporar, pero de alguna forma el ciclo del agua sigue y puede ser agua sucia. O sea, necesitamos que sea fría o agua salada, que de hecho muchos de los data centers, incluso aquí en el mundo, pues, en diferentes zonas del mundo, los data centers lo están colocando debajo del mar. O sea, para que el agua que consuma sea el agua salada que está en el fondo del mar o en algunos puntos en el mar. Entonces, con respecto al agua, sí hay unos puntos que yo, crisis, por ejemplo, en Chile, que pues, no hay suficiente agua ni siquiera para los humanos. Entonces, para llevarlo a un data center, pues, ¿cómo lo vas a llevar si ni siquiera lo puedes usar? Entonces, yo creo que hay unos puntos que mencionas ahorita. La humanidad finalmente se va a ir adaptando, organizando a cuál es, digamos, como el punto en donde no vaya a ser esto una crisis. De todas estas cosas, hay una que me genera a mí mucho la atención. De frente a estas megafábricas, megacomputadoras, nunca en la humanidad se había invertido tanta plata como en la inteligencia artificial. Ninguno. Y mencionabas a Alan Turing. Alan Turing fue de los padres de la IA y de hecho en la Segunda Guerra Mundial y todo se habla y hay una película que se llama Código Enigma de Netflix, pues la vi en Netflix, y es muy buena porque muestran cómo se nace ese concepto para poder resolver una crisis gravísima que tenía era las comunicaciones de los nazis, no sabían Ajá. cómo descifrarlas. Y entonces Alan Turing dice, uy, vamos a inventar una computadora que sea capaz de descifrar una máquina, no una computadora, Máquina una Enigma. máquina, código Enigma. Entonces, para que descifre esas comunicaciones. Y todos lo trataron de loco y que no, eso no era posible, imposible, no sé qué, hasta que finalmente lo logra. Y curiosamente, pues a partir de ahí, gracias a esas comunicaciones y como muestra en la película, pues tuvo un desenlace diferente la guerra. Entonces ahí como que genera la inquietud, ¿será que la Segunda Guerra Mundial la ganó un algoritmo de inteligencia artificial? Queda como, no sabemos. En el 56, y menciona ahorita en adelante, se acuña el término de inteligencia artificial, pero solo hace 2 años la gente empezó a ver que esto funciona. Y hoy vemos a 5 años, de hecho algunas estimaciones esperan que en 5 años tengamos otro paradigma acá y es la robótica física con inteligencia artificial, o sea, los humanoides, los androides. Ajá. ¿Cómo, cómo crees que va a cambiar esto en cuanto a muchas de las cosas? Porque hoy si vemos en los computadores, las máquinas, en los computadores, uno ya puede hacer muchas cosas con inteligencia artificial, pero pues ir a, no sé, a recoger basuras, a barrer, a trapear, pues hay maquinitas chiquiticas que uno las pone a trapear, a barrer. Pero ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo crees que va a cambiar eso, por ejemplo, a nivel de educación? O sea, ¿te imaginas robots dictando clases? ¿Qué va a pasar ahí? Lo coloco el asunto, pero es posible. Y cuando me lanza esa pregunta, a mí se me viene algo desde la experiencia de la economía, es que imagínate que las brechas sociales y económicas se pueden ampliar si lo vemos a futuro en la perspectiva que lo está haciendo. Te lo voy a explicar de esta manera. Una de las cosas, digamos, en lo cotidiano que tiene que ver con la parte artificial, de inteligencia artificial, la automatización, es el Alexa. Un Alexa. ejemplo es Alexa, ¿cierto? ¿Hace cuánto se está hablando de Alexa? Que simplemente, digamos que responde a códigos de voz, Ujú, pero ¿cuántas personas, yo voy a hablar del contexto colombiano y si quieres hablamos de Medellín, pues para no irnos ujú. muy lejos,
¿cuántos tienen acceso a una Alexa? ¿Cierto? Y todo lo que genera Alexa, que uno le pregunta la hora, lo uno y otro interactúa, pone la música. Y lo otro son las casas domotizadas, Sí, que ya las vemos, pero si tú te fijas, el estrato socioeconómico, ¿sí? Corrijo ahí, que tiene acceso a esos, muy ¿sí? pocos. Son muy pocos, Claro, porque una maquinita de esas que ¿cierto? barre vale como Entonces, 2 3 millones de pesos. claro, en unos años sí estamos llenos de agentes que me pueden facilitar la vida y hacer muchas funciones. Todo el tema, por ejemplo, de conducción que hoy en Estados Unidos se da, Uy, pero porque hay unas qué condiciones loco eso. en la localización, en GPS, en vías, ¿cierto? Que conducen solos. Hoy en día tenemos un ejemplo en hipermercados, es que usted va simplemente a la maquinita y hace lo que le hacía un Todo. cajero, ¿cierto? Así es. Entonces lo que va es migrando. Hoy pasas por una cabina de peaje y pasas con un chip Y ya pagas uno. derecho, ¿cierto? Pero no todos tienen acceso a eso. Entonces, eso tiene que haber también con unas brechas y obviamente nos vamos a llenar de facilidades en la vida. Entonces, ese tiempo que ganas, que ahorita lo decías, ese tiempo que estás ganando por productividad, pues debería uno emplearlo en propio para uno mismo. Pero a veces la celeridad del mundo lo lleva a otras cosas. Imagínate que leía unos artículos del MIT Ujú. cuando hablaban de las inversiones en inteligencia artificial, que el 95% de los proyectos que se generaban no llegaban a un retorno económico, o sea, solo el 5%, y de ahí se denominaba, hay un fracaso del desarrollo de la inteligencia artificial por esos proyectos. Digamos que económicamente ese 5% es suficiente para uno decir, hay que seguir Hay invirtiendo que todo este seguir. cuento. Entonces, imagínate donde aumente la cantidad de proyectos que son exitosos. Pero la otra reflexión que daba ahí, y ahí te puedo contar una experiencia ahorita en la alcaldía, es que la inteligencia artificial también nos ayuda a mejorar la productividad de labores. Quizás no Ujú. sea tan fácil medir en términos económicos cuánto me ahorro, pero del día a día sí somos más productivos con ciertas herramientas de inteligencia artificial porque elaboramos un comunicado mucho más rápido, Ah, porque no el hay tema de puntos. cohesión de texto, de revisión, es mucho más eficiente utilizando ayudas de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, Espectacular. Algo que a mí me llama la atención y es que de todo este futuro y todas estas cosas sobre la educación y cómo va a cambiar todo esto, hay algo que no sé si has escuchado por el tema de la renta universal. Una renta universal para todas las personas en el mundo. A mí no me cae por la cabeza eso porque es que económicamente, pues cómo vas a darle a todo el mundo un valor X en un futuro distópico completamente donde la inteligencia artificial va a producir mucho, como se le dice, mucha prosperidad, pero también decías ahorita las brechas que van a haber de unos y otros, ¿cierto? Y dentro de esas brechas, el principal punto que veo yo acá es la alfabetización. La gente no sabe que esto existe. La gente no sabe que estas herramientas existen y a veces hasta lo más básico, que puede ser un notebook LM, entre comillas básico, ujú. la gente no sabe que estas herramientas existen y no saben que son gratuitas y que pueden acceder a ellas. Y ahí hay un punto sobre este tema, sobre estas herramientas y sobre la alfabetización que, pues a mí particularmente me preocupa mucho, porque es que hoy todos pueden estar casi que en las mismas condiciones en general, si tienen acceso a Internet y a estas tecnologías. Y eso podría incluso cambiar mucho la brecha que hay socioeconómica entre unos y otros, pero desafortunadamente muchos no están accediendo a ella. Y hay una cosa dentro de todo esto y es que hay que aprender a aprender. Hay que aprender a aprender. Y por eso la educación creo que se vuelve uno de los campos más importantes en los que, ¿cómo hacemos, profe, para que la gente aprenda a aprender? ¿Cómo logramos que más personas, y a veces vemos como, listo, yo me gradué hasta 11 y no sé qué, y luego hay ahorita discusiones sobre, bueno, y el título universitario, hasta qué punto si va a funcionar o no, cuando tenés que aprender todo el tiempo? ¿Cómo va a ser esa dinámica? Porque para mí el aprendizaje de todo esto, y lo mencionas ahorita, eh, nosotros difícilmente podemos competir en un mercado como latinoamericanos, como el que está en Estados Unidos, que es donde crean, digamos, la base de la inteligencia artificial o el chino, sino que nosotros nuestra ventaja competitiva sería adoptar esas herramientas más fáciles. Mencionabas, la adopción es compleja, o sea, ni siquiera todos tienen acceso, pero es difícil adoptarnos. ¿Cómo crees tú que podemos desde la educación aprender a aprender? ¿Cuál es ese mecanismo que uno diga, hombre, vea muchachos, empiecen por esto, hagan esto?
¿cuáles esas recomendaciones que les podrías dar a los que nos están escuchando para que puedan empezar un poco a aprender un poco más rápido? Bueno, digamos que lo primero es uno quitarle un poco el miedo, atreverse a explorar herramientas y digamos que ahí los adultos, llámese el maestro o los padres de familia, son los que tienen un poco por el conocimiento acercar al hijo. No diría, los niños son nativos digitales, ya salen con esto, pero ellos te saben manejar esto para redes sociales, entrar, Mm, salir, pero al final, digamos, en esencia no es que sean los expertos entendiendo la herramienta y para qué se usa. Entonces hay que guiarlos en esa parte. Tienen que haber unas inversiones en conectividad, en recursos, y se tienen que llevar a nivel de país. Un análisis que yo hacía a partir de la evaluación, nosotros en el contexto antioqueño, y yo me iba por regiones, en el contexto de la región oriente es una de las más ujú. desarrolladas, diría uno, Sí, como de todo en Antioquia. procesos de vida, económicos, bueno, en estado, en el calidad de vida, pero encontramos las mismas brechas que nosotros tenemos en Colombia. Ujú, Haciendo un análisis a profundidad de la evaluación y de las condiciones, encontraba que en la región oriente pues tenemos 4 o 5 municipios muy fuertes acá en el oriente cercano, en el altiplano, pero hay más lejitos municipios como eh, Nariño, sí. ¿sí? Municipios como El Peñol, te lo voy a poner, como Guatapé, Ujú, que en es bien ciertas turístico. cosas, en educación, no tenían los mismos niveles. Wow. Por ejemplo, Guatapé El Peñol, que uno pensaría que en el tema de idiomas tendría que estar fuerte, pues por toda la vocación de servicios, los estudiantes están saliendo de 11, el 50% con ellos en un nivel, según prueba de saber, en A menos, que fue un nivel que nos inventamos porque no había dónde meternos ni siquiera, ¿cierto? Entonces son brechas que aparecen ahí y cuando comparaba eso, son territorios que tienen igual que el Guainía, que el Amazonas, que decimos que igual que el Chocó no somos, venga, no, sí las tenemos. Entonces, hay que hacer inversión para que nuestras regiones sean un poco más homogéneas en esas posibilidades para todos los estudiantes. Hay que movilizar a los maestros, porque son los que están allá con ellos en el Sí. aula y los que contagian. Y cuando hablabas de aprender a aprender, ese grupo de maestros inquietos en todo este tema, que puede ser entre el 10 y el 20%, tienen que ser esas personas que enseñen a los otros, ¿sí? Esos son los que van a motivar Es que ese sí. proceso. Y desde la escuela, los más pequeños, todo el tema de aprender a aprender, que es una de las habilidades que hay, que lo habla la UNESCO, los chiquitos con todo el tema de autonomía, de desarrollo de la autonomía, de hacer procesos de pensamiento, enseñan a aprender, a desaprender y a volver a conectarse con aprendizajes. Wow. ¿Sí? Ya, hay una parte que es inversión de recursos que sí o sí hay que darse y otro es cómo muevo todo el talento humano para que esos sean los que contagien a los otros. Maravilloso. Profe, de verdad qué espacio tan bacano, me encantó conversar contigo, de verdad que me parece que estos espacios pues de entrada buscan mucho que las personas entiendan que la inteligencia artificial y todo esto no es para algunos, es para todos y buscamos que sin duda más personas puedan aprender. De verdad, agradecerte a ti por este espacio y buenísimo, no sé si quieras dar unas recomendaciones finales, que me parecería chévere que las puedas hacer y pues que finalmente más como, o sea, necesitamos más Álvaros. Yo creo que la recomendación es hay que probar y compartir el conocimiento. Esa es la clave en este asunto. Digamos que yo lo que voy conociendo, lo trabajo con mi equipo allá en la secretaría, lo he ampliado a la alcaldía, lo trabajo con los maestros, hoy lo estoy utilizando en diseño curricular, que es otra de las líneas, pero entonces los voy contagiando. Y otro que aprende y que me diga, ve, ¿qué potencia hay esta herramienta en diseño de imágenes? Entonces, Bacano. venga, compartimos conocimiento y así vamos formando comunidad. Estar en comunidades como la que ustedes tienen, también está uno al día que se está Bueno, movilizando y muy bacano la invitación, Jason, y adelante a seguir con todas estas iniciativas y a bueno, promover a vos, todo este potencial en el país. muchas gracias, papá. Muchas gracias. Bueno.